va a ser impartida también por Felipe Chumilla, un abogado especialista en Derecho de los Consumidores y en Segunda Oportunidad, que también está formando parte del equipo jurídico de Economía Humana. Y bueno, la verdad que tiene bastante experiencia y en el tema de derechos consumidores, cuando digo derechos de consumidores me refiero a, bueno, que lucha contra todos aquellos abusos bancarios, ¿no? Hablamos de cláusula suelo, hablamos de tarjeta revolving, hablamos de swap, y bueno, al fin y al cabo, la mayoría a lo que se dedica es casi por completo al tema del derecho de los consumidores y bueno, la verdad que tiene bastante experiencia y seguro que nos va a ilustrar y nos va a ayudar en esta cápsula. Bueno, en principio, estas cápsulas, como bien ha dicho Maribel, pues lo que intenta es que en un corto espacio de tiempo os ilustremos a grandes rasgos de aspectos que os pueden ayudar y siempre, bueno, pues intentándolo hacerlo lo más o menos posible sin hablar de muchos tecnicismos, aunque bueno, siempre creemos que es bueno que conozcáis un poco el procedimiento, ¿no? Para ver si os encuadra en el problema que tenéis, en el problema que alguno de vuestros conocidos o amigos tenéis. En este caso, pues vamos a hablar de lo que es la ley de segunda oportunidad. Y bueno, voy a dar yo unas breves pinceladas y posteriormente Felipe va a explicitar un poco mejor cómo es el procedimiento en sí. Bueno, pues la ley de segunda oportunidad se basa en una ley que salió en el 2015. Era una ley muy demandada tanto por los juristas como por empresarios, personas físicas, porque anteriormente a esta ley lo que sí existía era lo que se llama, que sigue existiendo, que es el concurso de acreedores, antiguamente llamado suspensión de pagos. Sí es verdad que esta ley concursal pues solo podía ser usada por sociedades de capital, es decir, sociedades limitadas, sociedades anónimas o otro tipo de sociedades. Pero a las personas físicas, autónomos, empresarios, o bien personas físicas que no fueran empresarios, no se le usaba los beneficios de esta ley concursal. Básicamente se llama ley de segunda oportunidad porque lo que se intenta es dar una segunda oportunidad a aquellas personas que o bien en su actividad empresarial o bien en su actividad doméstica, bueno, pues han llegado a una situación de insolvencia. Es decir, imagínese a una persona que no sea empresaria, persona física, pues bueno, pues por desgracia, pues tuvo un problema con su hipoteca, no pudo llegar a los pagos, le quitaron la vivienda, incluso quitándole la vivienda, pues tiene muchísima deuda, o bien los bancos han ido engañándole y dándole préstamos usureros, como se llaman las tarjetas revolving, y al fin y al cabo, bueno, pues llega esa persona, como decimos, a desaparecer, a tener que desaparecer de la esfera patrimonial, ¿no? En el sentido de que si tiene un sueldo, pues le van a embargar lo máximo que le permita la ley, nunca va a poder optar a ningún tipo de crédito, nunca va a poder optar a tener una vivienda, a poder sacar una hipoteca, y al fin y al cabo lo que se trata de esta ley de la segunda oportunidad es de poder solventar estos problemas. Al igual que ocurre cuando esa persona pues ha tenido un negocio y bueno, le han ido bien las cosas y finalmente nos encontramos con que, como hemos dicho, al final esa persona sin esa ley pues no podía, al final se encontraba siempre, bueno, pues trabajando con dinero negro, en fin, intentando siempre soslayar pues esos embargos que de por vida iban a tener. ¿Qué es lo que permite esta ley? Bueno, pues como he dicho, una persona cuando se encuentra en un estado de insolvencia, lo que permite esta ley, básicamente, Felipe va a detallar mucho más, es que o bien se llegue a un acuerdo con esos acreedores mediante un plan de pago, es decir, imagínese si tiene un sueldo pues, de 1.800 euros y debe estar pagando pues 1.000 euros al mes de hipoteca, bueno, pues lo que se permite a través de
de este procedimiento judicial, lo que se permite es que se llegue a un plan de pago, bien sea con una quita, ¿vale?, de esos acreedores y con una distribución en el tiempo sin intereses de esa deuda que se tenía. Una de las ventajas también es cuando se presenta el concurso de persona física, esos acreedores no permiten ejecutar los bienes que tenga esa persona. Se paraliza hasta que se intenta conseguir ese acuerdo de pagos. Y cuando no es posible ese acuerdo de pagos, pues se produce lo que se llama la exoneración del pasivo. Es decir, los acreedores no han querido llegar a un acuerdo, pues el juez lo que hace es exonerarlo del pasivo. Es decir, desaparece su pasivo y esa persona pues se puede reincorporar de nuevo a tener un negocio, a tener una vida, evidentemente con unas limitaciones que Felipe dirá. Básicamente, esto es la ley de segunda oportunidad. Se trata de dar una segunda oportunidad a esa persona. En principio, evidentemente, se tienen que cumplir unos requisitos, como que ese deudor pues, vaya de buena fe, es decir, no haya sido una persona que haya buscado, ¿no?, ese endeudamiento masivo, es decir, no ha podido ser condenado por estafa, por eso hay que presentar siempre unos antecedentes penales, es decir, siempre el procedimiento tiene que estar presidido por lo que se llama la buena fe. Esto también se pasa al mundo empresarial, pero quizás aquí tenga un poco más de énfasis para que el juez tenga en cuenta y pueda exonerar ese pasivo. Básicamente, esto es la segunda oportunidad, es un procedimiento bastante que en la actualidad pues, los despachos lo interponemos con frecuencia, desgraciadamente me refiero porque hay personas que están en estado de insolvencia, de insolvencia, y es un procedimiento al cual también tiene limitaciones. Aquí el Estado cambió la ley desde 2015 porque en principio hay unas limitaciones con respecto a la deuda pública. Con respecto a la deuda privada no, pero con respecto a la deuda pública tan solo permite que se quite una parte de esa deuda pública, algo que no llegamos a comprender. Ahí hubo una interpretación, en Barcelona los jueces fueron pioneros en ello, en que se permitía que se quitaba toda la deuda pública, pero finalmente lo que hizo el Estado fue crear una ley para que esa jurisprudencia no se pudiera aplicar, y actualmente nos encontramos con esas limitaciones, pero sí es verdad que Europa está un poco a favor de que en ciertos casos se elimine la totalidad de la deuda pública, pero actualmente en España no se puede realizar. Esto era una exigencia también de Europa, que también tardamos mucho tiempo en traerlo a España, pero bueno, finalmente se ha traído y bueno, yo tengo casos de verdad de que, bueno, que una de las gratitudes que tenemos en el despacho, por ejemplo, quitamos a una familia que se había metido en un lío de hipoteca de tarjeta revolving y le exoneramos de un pasivo de casi 400.000 euros. Es decir, desapareció de su vida la deuda de 400.000 euros. Eran dos personas funcionarias con sus sueldos que no eran. Y bueno, a partir de ahí, pues ellos, la verdad que han comenzado a vivir, porque lo que tenían antes era. Le embargaban hasta lo máximo, no podían tener ningún tipo de crédito, eran obstáculos por todos lados. Y bueno, no me quiero extender más. Y voy a dar la palabra a Felipe, que va a dar unas pinceladas acerca del procedimiento y de aspectos más concretos sobre el mismo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como ya os han dicho, soy Felipe Chumilla. Soy especialista en temas de consumo y, bueno, también tengo una cierta experiencia en este tipo de procedimientos. Bueno, pues ya lo ha explicado muy bien mi amigo Antonio, incluso algunas cosas que tengo prevista explicar, pero bueno, voy a intentar meterme más en cuestiones un poquito más técnicas. A modo de introducción y como dato interesante, comentaros que contarle a una persona en España en el año 2015 que tenía derecho a una segunda oportunidad o que le iban a quitar todas las deudas era algo totalmente fuera de lo común
incluso era prácticamente imposible hacerle comprender que podía salir de una situación tan difícil como la que se encontraba. Bueno, esto no siempre en España ha sido así. Ya en las partidas de Alonso X el Sabio ya contenía un régimen de segunda oportunidad muy similar al que tenemos actualmente. En aquel entonces se llamaba el desamparamiento del deudor. Este desamparamiento de los bienes se realizaba mediante un procedimiento de venta judicial de todos los bienes, según la ley. Decía que se le dejaban al deudor solamente los paños de lino que vistiere. El juez en ese momento pues liquidaba, bueno, para proceder a la liquidación, pues comprobaba las deudas que tenía, se hacía como una especie de inventario de bienes, que deudas eran más importantes si había deudas por alimentos o algún tipo de demanda por donaciones, y se monetizaba un poco los activos que tenía el deudor y se establecía un orden de pago y finalmente pues se alcanzaba el objetivo que se pretendía, que era quitarle todas las deudas. Bueno, pues después de 750 años, el régimen legislativo español pues ha vuelto a asumir, digamos, este beneficio que ahora ya desde el año 2019, tras una directiva europea, ya empieza a reconocerse como un auténtico derecho para los deudores. Bueno, ya entrando en el tema, ¿qué personas o qué requisitos se necesitan para poder presentar al menos esta solicitud o esta demanda? Pues bueno, en primer lugar, como es lógico, tener deudas, ¿vale? Pero cuando hablamos de deuda, hablamos en plural, es decir, que sea más de un acreedor. Y algunos se preguntarán, ¿hay algún tipo de limitación de deuda? Pues no, la ley no dice nada, la ley no habla ni de un mínimo ni de un máximo. Da igual que una persona tenga una deuda de 15 millones de euros, que tenga una deuda de 10 euros, la ley en eso no se mete. Lo importante es que al menos exista más de un acreedor. Es decir, presentar una demanda con un acreedor sería inadmitida desde el primer momento. En segundo lugar, también otro requisito que nos exige la ley es encontrarnos en una situación de insolvencia. Esta insolvencia, el concepto sería como la imposibilidad de cumplir con las obligaciones de pago, ¿no? con los acreedores. Esta situación de insolvencia pues, podría ser actual o podría ser inminente, es decir, existen casos en los que nos encontramos con que vemos que no llegamos a fin de mes y que en los próximos meses pues, nos vamos a encontrar en una insolvencia que vamos a ir a la quiebra. Pues tanto en una situación como en otra se podría presentar, digamos, la solicitud de la segunda oportunidad. El hecho, por ejemplo, de que una persona tenga una nómina de 2.000 euros, 3.000 o 4.000 euros es totalmente también indiferente. Una persona que tiene una nómina de mayor del salario, que lo que sería el salario mínimo de 2.500 euros, también podría pedir la segunda oportunidad, pero siempre en cuando se acredite esa insolvencia o esa dificultad, ¿no? de cumplir con sus obligaciones de pago. Otro requisito que nos pide la ley es no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos. Bueno, aquí, como es lógico, pues la ley lo que quiere es un deudor de buena fe, no personas, como ya ha dicho mi compañero Antonio, que hayan estado incursas en delitos, ya sea por estafa, falsedades documentales, incluso delitos fiscales contra la hacienda pública, o incluso delitos contra los derechos de los trabajadores, porque claro, aquí nos encontramos con gente que normalmente ha sido emprendedora, que ha tenido trabajadores a su cargo y que si hubiese incurrido en algún tipo de delito de este tipo, pues se inadmitiría la demanda
de este procedimiento de segunda oportunidad. Es muy importante acreditar también que es un deudor, como ya he dicho, de buena fe, es decir, que su situación, como también ha dicho Antonio, digamos, venga como consecuencia del infortunio. Lógicamente, al Estado no le interesa tener personas viviendo en economía sumergida, sino que el Estado lo que realmente quiere es personas que paguen impuestos. Entonces, esas personas que han sido emprendedoras, esas personas que lo han intentado y por circunstancias pues no le ha ido bien y se han quedado con una serie de deudas, pues el Estado, digamos que premia con este beneficio, ¿no?, de exoneración. ¿Qué más? Pues bien, ya una vez que se cumplan estos requisitos que hemos comentado, pues el abogado oportuno, en este caso podría ser Antonio o yo, pues consideraría viable el inicio de la solicitud y tendríamos que pedir una serie de documentación. Esa documentación que vamos a necesitar, pues digamos que se encuadra, digamos, en documentación personal del cliente, esa documentación personal que tendríamos que saber la localidad donde reside el solicitante. Eso nos permitiría saber en qué juzgado vamos a presentar la demanda. Pediríamos también certificado de antecedentes penales, libro de familia, vida laboral, renta. Eso sería para un poco justificar aquellas causas personales, ¿no?, que nos han llevado a esta situación. No es lo mismo una persona que tiene 3 hijos a su cargo con un sueldo de 1.200 euros que una persona que no tiene ningún tipo de hijos a su cargo. Pues todo este tipo de circunstancias personales tendrán que ir acreditadas en esa solicitud de exoneración o de demanda. Luego, lógicamente, habrá que pedir o aportar documentación respecto a los bienes que tenemos. Esos bienes pues serán notas simples en caso de que haya alguna vivienda, un coche, fondos de inversión, cualquier tipo de activo que tengamos debe ser informado, y esto es muy importante, puesto que en caso de que falseemos esa información, el propio juez del concurso pues podrá también inadmitirnos la demanda. Luego, por último lugar, tendremos que acreditar las deudas. ¿Cómo se acreditan las deudas? Pues, por ejemplo, los procedimientos judiciales que tengamos en nuestra contra. Si se debe algún tipo de deuda pública, pues tendremos que pedir una serie de certificados a Hacienda o la Tesorería General de la Seguridad Social. La CIRBE es un documento también que nos indica la financiación que tiene el cliente, los préstamos que ha solicitado en diferentes entidades bancarias. Y bien, una vez formemos toda esta documentación, una vez que tengamos esta documentación, pues se presentará la demanda, como hemos dicho, en el juzgado mercantil de la localidad del solicitante, y el juez dictará un auto, en caso de que se cumplan con los requisitos que ya hemos dicho, dictará un auto en el que se indicará, pues, lógicamente, que se admite la demanda, que se entra en situación de concurso, y a partir de ahí, y esto es muy importante, se publicará en el BOE toda esta situación del deudor, y dará 15 días para que todos los acreedores, en caso de que lo consideren necesario, se personen en el concurso. Si pasados esos 15 días no se persona ningún acreedor, pues digamos que podríamos pedir incluso la solicitud ya de exoneración del pasivo insatisfecho. ¿Qué pasa en caso de que se presente algún acreedor? Pues bueno, aquí tenemos dos escenarios. Un escenario que sería un concurso donde hay masa, que lo lógico sería que se presentase diversos acreedores. Entonces estaríamos en una fase que sería mucho más extensa, o un concurso donde no se persona ningún acreedor y sería un concurso sin masa. Pues bien,
ese concurso de masa o ese concurso express, pues sería muy fácil, se podría obtener la satisfacción de ese pasivo insatisfecho en cuestión de 9 meses o un año, y ya el deudor podría tener ya la total exoneración. El problema es cuando nos encontramos en una situación donde el cliente pues tiene una vivienda, tiene una nómina superior al salario mínimo. Entonces en esa situación pues pueden personarse los acreedores y solicitar un administrador concursal. Entonces aquí el procedimiento se puede complicar un poco, en el sentido de que al solicitante se le pueden suspender algunas de sus facultades patrimoniales, y habrá que ver cómo se va a proceder sobre la masa que tiene el concursado, ¿vale? En caso de que se nombre esa administrador concursal, pues, o que tenga bienes, ¿vale? Pues entonces se liquidará toda esa masa activa, y habrá que hacer un plan de pagos. Si el cliente tiene una nómina superior al salario mínimo, tendremos que hacer un plan de pagos para satisfacer, en la medida de lo posible, las deudas que hubiere, ¿vale? Una vez se presente ese plan de pagos, y ya voy terminando, el juez aprueba ese plan, y a partir de ahí, si se cumple el plan durante 3 años o 5, en función de lo que se dictamine, el juez aprobará el concurso y finalmente se exonerará también al concursado. Y poco más, Antonio. Más o menos son las puntualizaciones que he hecho, un poco procesales. Claro, este tema, como tú sabes, es un poco complicado y un poco técnico. Podríamos hablar mucho del tema, pero bueno, lo ideal sería hacer un concurso sin masa, porque a partir de esta solicitud, donde el cliente no tiene masa, pues en cuestión de 7 o 8 meses podría estar totalmente exonerado. Y nada, te doy la palabra. Espero que bueno, os haya más o menos gustado las aclaraciones que he hecho, y cualquier pregunta, pues quedo a vuestra disposición. ¿Vale? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Felipe. Yo solo añadiría dos cositas, ¿vale? Que efectivamente está el concurso sin masa, que es lo que llamamos nosotros el concurso express, ¿vale? Que, bueno, es un concurso que relativamente es muy rápido. Y bueno, pero que en principio, es decir, si hay bienes, tan solo voy a incluir porque muchas veces hay personas que tienen una vivienda, ¿no? Una vivienda, y que tienen una serie de deudas y que están pagando la hipoteca. En esos casos, la jurisprudencia, en cierto modo, protege lo que es la vivienda familiar, siempre y cuando, digamos, la hipoteca que se tenga, ¿vale? La hipoteca que se tenga, es decir, lo que se ha pagado de hipoteca, o la vivienda que se tiene, si se ejecuta y se vende en una pública subasta, tampoco va a ayudar mucho, va a solventar mucho a los acreedores. Entonces, bueno, si es una apreciación que evidentemente habrá que estar a cada caso, y habrá que, bueno, igualmente, evidentemente, antes de poner el concurso, siempre se nos suministra información y siempre intentamos lo que llamamos preparar el concurso, ¿no? Evidentemente dentro de las limitaciones. Y bueno, genial, Felipe. Yo creo que ha sido bastante gráfico en lo que es el procedimiento, y creo que es el turno para que vayáis haciendo preguntas de las dudas, que es lo que realmente muchas veces favorece este tipo de casos. Bueno, en principio, gracias, Felipe y, y Antonio y María José. Creo que todo este tema de la segunda oportunidad de concursos es un tema clave en economía humana, porque se trata de que la economía esté al servicio de las personas. Y bueno, muchas veces, pues cuando es de buena fe, y ahí estamos de acuerdo, cuando hay mala fe, pues es otro tema, pero cuando es de buena fe y alguien se ve
en una situación de estas, evidentemente le cambia la vida, ¿no? Y la persona queda a merced de la economía y en unas condiciones, pues, en muchos casos muy dificultosas. Entonces, decir que desde Economía Humana apoyamos esto, que el equipo jurídico va a ser un tema clave junto con las herencias, ya estuvimos viendo, y con otros temas, siempre en la línea de que, bueno, el ámbito jurídico y los valores y los seres humanos, pues vayamos de la mano, ¿eh? Esa es, de alguna manera, en general, lo que desde el equipo jurídico se quiere facilitar y en el caso este, pues es muy claro. Todo lo que sea reducir, digamos, mm, deuda, al final, en gran mayoría es deuda bancaria y por lo tanto en los balances de los bancos esto es nada, y todo lo que sea facilitar que la gente quede libre de esa deuda y puedan tener una vida digna y patrimonialmente legal, pues es volver a la vida, ¿no? A las personas que así. Por lo tanto, invitaros a que, si directamente estáis o no estáis en estas condiciones o conocéis a alguien, pues que lo invitéis y, bueno, se pone en contacto con Antonio, con María José, con el equipo jurídico y se le atenderá con todo el cariño y toda la claridad posible. Para los que os habéis conectado, que no sois pocos de Argentina, bueno, pues podéis conocer cómo funciona la legislación aquí y, bueno, no sé si en Argentina hay algo parecido o no a la ley de segunda oportunidad, pero bueno, está bien conocer cómo funcionan las leyes aquí en Europa. También es una forma de poder vislumbrar o visualizar lo que podría ser el tema legal en Argentina. Ok. Sí, yo añadir que realmente esta ley evita mucho sufrimiento, ¿no? Porque cuando esta persona se ve acuiciada con deudas bancarias, como ya SMI, pues meten una presión las entidades bancarias porque, es decir, normalmente las deudas se tienen con estas entidades que emiten tarjetas revolving, bueno, que lo que te hacen es, bueno, es decir, si sacas otros 10.000 euros, te lo doy a este interés y no te pongo la demanda y tal. Y al fin y al cabo, es decir, van haciendo una bola que la persona ya se queda bloqueada. Entonces, este procedimiento, pues lo que hace es, se paraliza todo, aquí ya no hay más intereses, aquí no hay ejecuciones de ningún tipo, aquí ya no hay más juicios, nos paramos y nos metemos ya en un procedimiento en el cual, bueno, es garante contra ese deudor. Es decir, nos encontramos es decir, nos evitamos muchísimos procedimientos que, si no se interpone este procedimiento, pues van a realizar esas entidades financieras y, bueno, pues al fin y al cabo se intenta resolver todo ese sufrimiento. E igualmente, cuando esa persona sale, bueno, pues la verdad es que, como he dicho, nos da mucha alegría y, es decir, es una segunda oportunidad. Esa persona ya sale de esa economía sumergida, ya sale digamos, de esas tinieblas y bueno, y va viendo la luz, ¿no? Aquí es muy importante, Antonio, por algunos casos cercanos que he tenido en segunda oportunidad. Aquí es muy importante el punto en el que, cuando el deudor ya tiene un despacho y, es decir, más allá de lo que pase a un año o pase a dos, ya Ujú. recupera la legalidad desde el minuto uno. Porque, hombre, le podrán embargar, pero habrá que pedirlo, o le podrán ejecutar, pero es decir, se suspende toda la presión hasta que se resuelva el procedimiento. Por lo tanto, de momento ya respira, Sí, ¿eh? sí. Nada de lo que los acreedores pidan, a partir del momento en el que se admite a concurso o a, si no estoy en lo cierto, me rectificáis, ya no se puede, hasta que no se resuelva en un sentido o en otro, queda todo paralizado. Por lo tanto, el deudor queda, digamos, dentro de una cierta legalidad. Sí, las ejecuciones se paralizan
Y al fin y al cabo la ley de la segunda oportunidad es el concurso de persona física. El concurso al fin y al cabo es el pago ordenado de acreedores, ¿no? Entonces ahí, en principio, se paraliza la ejecución, si se le están ejecutando la vivienda, si le están ejecutando el coche, todo se paraliza y bueno, pues es decir, se respira, tal, ya se va con profesionales y se va intentando pues solventar de la mejor manera posible esos problemas. Bueno, nosotros desde Economía Humana vamos a difundir, es decir, no solo esta grabación explicativa, sino que también, bueno, será un breve post de información de lo que se está recogiendo y, bueno, la idea es que cualquiera que conozca a alguien, pues que lo ponga en contacto y se valora la viabilidad de iniciar o bien el proceso de segunda oportunidad o el concurso de acreedores si procediera. Porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado que los que se tienen son deudas por tarjeta revolving o por otro tipo de préstamos usureros y muchas veces la solución es, digamos, defendernos y reclamar incluso al banco todos esos intereses usureros que le han ido cobrando con esas reclamaciones de tarjeta revolving o reclamaciones de decir, porque nos encontramos muchas veces con que hay una deuda súper abultada, pero lo que han hecho al final es que han ido interés, 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 pero al fin y al cabo han pagado pues 15 veces la misma deuda. ¿Vale? Lo que pasa es que esos intereses usureros se han ido acumulando, por eso muchas veces lo que hay que hacer es luchar contra eso y no hacer el concurso, es decir, que es cuestión de examinar cada caso y de ver exactamente por qué se ha generado también ese tipo de deuda. Sí, y también yo creo que desde un punto de vista de comprensión profunda, como decía antes, habría que analizar lo que son las deudas. También habría que entender bien lo que son las deudas. En muchos casos, lo que consideramos deudas, cuando son de buena fe, eh, pues pueden provenir de muchas vías, pero todo lo que son acreedores, sobre todo, ya digo, mayoritariamente estas deudas acaban en acreedores bancarios más que personas físicas, o puede haber también algunas empresas que tengan deuda y luego está la parte de lo público, pero que al final, si la imposibilidad de pago o por mil cosas, ¿no? Por enfermedades sobrevenidas, por cambios. Por ejemplo, con la crisis del 2008, pues hubieron muchas personas que quedaron totalmente eh, desatendidas, ¿no? O sin posibilidades. Es decir, es que incluso desde un punto de vista, podemos decir, conciencial, facilitar que esas personas vuelvan a tener una situación económica legal, y que tengan una respuesta legal, pues es un beneficio para toda la sociedad. Porque son personas que van a volver a contribuir, a pagar impuestos y a ser activas en su rol con la sociedad. Mientras que si la losa se le queda encima y se le queda de por vida, pues esas personas pues van a sufrir ellas, pero también va a sufrir toda la sociedad. Es decir, no es que te están regalando nada, simplemente te están ayudando a que tú vuelvas a ser una persona activa desde el punto de vista social y desde el punto de vista, digo, conciencial más profundo. Bueno, pues uno puede cometer errores, pero cualquier error se puede resolver en el tiempo. Es decir, no porque uno haya cometido en otros ámbitos no ocurre. Lo que pasa es que la presión bancaria y el control de la sociedad económico o político-económico, pues ha creado estas situaciones que a lo mejor a la hora de dar préstamos no se han tenido tan en cuenta y luego a la hora de reclamar cuando no se puede volver sí. Quiero decir que aquí hay también de fondo una reflexión filosófica y también un enfoque político. Es decir, políticamente esto, por eso ha entrado Europa, porque
En momentos de crisis, una masa de personas que pasan a un mercado B, pues no es bueno para ningún país. No, está claro, y al final la persona que no ve salida, ¿vale? Lo que va a hacer es, bueno, pues todavía generar mucho más deuda contra el Estado y al fin y al cabo casi que se puede ver incitado un poco, ¿no? A considerarse ya fuera de totalmente el sistema y, bueno, y de cometer muchas veces más ilícitos porque, es decir, en muchos casos, por eso es importante que al fin y al cabo siempre se hace un estudio, es decir, la viabilidad de este procedimiento, tiene que haber una buena fe. Es decir, hay que explicar por qué se ha llegado a esa situación de insolvencia. Es decir, eh, si una persona ha cometido un delito o porque en la mayoría de los casos son los propios bancos los que viendo que se encuentran en un estado de insolvencia, porque los bancos, como sabemos, le dan al botoncito y saben todo el crédito y todas las tarjetas que tiene, vuelven a darle de nuevo otro crédito a esa persona a sabiendas de que no la van a pagar, muchas veces pues para ellos cumplir expedientes y demás. Por lo tanto, es decir, como dice Ferraz, es una nueva oportunidad para que se considere que aporta, ¿no? Al sistema y que aporta a la sociedad. Por lo tanto, eh, este tema es un tema, pues eso, que dignifica a las personas y que beneficia a la sociedad. Y muchas veces, pues, cada uno, cuando está en una situación compleja, bueno, pues esa marginación que te produce el sistema, pues afecta a muchos niveles, ¿no? Y a veces es difícil, tan siquiera, si no tengo dinero, ¿cómo voy a contratar un abogado? Esa sería una pregunta que os hago, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega alguien que no... Bueno, pues en estos casos, es decir, lo primero que le decimos es que deje de pagar todos los préstamos. Es decir, eso es lo primero que le decimos. Es decir, deja de pagar los préstamos porque vamos a presentar concursos de acreedores y, entre otras cosas, tú no puedes elegir a quién le pagas. ¿Vale? Es decir, entonces sí le decimos, oye, sigue pagando la hipoteca de tu vivienda, ¿vale? Pero ya todos esos créditos que tienes no los pagues. Y bueno, normalmente lo que hacemos es cobrar una iguala, ¿no? Es decir, cobrar una iguala, hacer una cantidad más o menos de lo que él pueda y se va pagando mes a mes hasta la finalización del concurso. Pero evidentemente, es decir, lo que no tiene sentido es que vayan pagando unos préstamos que nunca se van a ir cancelando porque los intereses de los intereses se le van, siempre por mucho que paguen, siempre van a deber más cantidad. Entonces, eso es lo primero que le decimos cuando venga al despacho. Sí, paga tu hipoteca para que se pueda luego negociar con el banco en el concurso, ¿vale? Pero lo primero que el resto de préstamos y demás, no los pagues. Antonio, mi pregunta es, ¿lleváis muchos casos de estos? ¿La gente lo conoce cuando es un proceso muy satisfactorio para... Bueno, son varias preguntas las que... Sí, sí, en principio un procedimiento que, bueno, que en el despacho llevamos varios, ¿no? Varios y es algo que la gente va conociendo porque, bueno, al fin y al cabo se va conociendo cada vez más. Sí, es verdad que no en todos los casos se puede presentar concurso de persona física, es decir, no en todos los casos. Entonces, es decir, hay que examinar el caso. Sí es cierto que si esa persona tiene una vivienda totalmente pagada, bueno, pues se le tiene que decir, oye, voy a intentar mantener tu vivienda, pero puede ser que el juez diga, oye, voy a ejecutar la vivienda porque, es decir, con eso se pueden pagar parte de los acreedores, pero también se le dice, oye, es que si no haces esto, te van a empezar a llegar demandas y te van a ejecutar finalmente la casa y no vas a pagar ni un tercio de todos los préstamos que tienes. ¿Vale? Entonces, es decir, hay que explicarle bien al cliente, pero al fin y al cabo, si una persona tiene muchas deudas y no tiene posibilidad de negociación, porque, bueno, no le va a llegar,
con los emolumentos que tiene mensualmente, hay que presentar el concurso. Igualmente, el concurso sirve también mucho para negociar, con las entidades, porque los bancos y demás no quieren un concurso, porque saben que, bueno, que esto se paraliza todo, que al final van a cobrar mucho menos, entonces muchas veces lo utilizamos también como medida de presión con las entidades bancarias y con acreedores para poder llegar a un acuerdo satisfactorio. Yo me alegro que se haya recuperado desde Alfonso X. Ya era hora, ¿eh? Ha costado, ¿eh? Bueno, al fin y al cabo es que ya sabemos quién hace las leyes, ¿no? En fin, esto... Fuimos los últimos en aplicar esta directiva, como en otras tantas cosas. Como bien sabe Felipe, bueno, en el derecho de consumidores, si no fuera por Europa, ¿no? Un ejemplo, es decir, por ejemplo, los gastos bancarios de hipotecas anteriores al 2019, ¿no, Felipe? Son Sí, desde junio de 2019. A día de hoy se pueden reclamar todavía, pero nuestro Tribunal Supremo dijo que estaban prescritas. Ha llegado a Europa y ha dicho, oiga, no están prescritas, la pueden reclamar. Pero es que igualmente las cláusulas suelo, por ejemplo, en las costas de los abogados, si no había una estimación parcial, el Supremo dijo que no había costa. El Supremo, luego Europa ha dicho, oye, sí, aquí tiene que haber costa porque si no, es decir, el cliente no va a ir nunca al abogado, siempre va a ganar la banca. Es decir, que Europa siempre le está tirando de la oreja al Tribunal Supremo Español. Siempre, siempre. Si no fuera por Europa, es decir, que eso no lo sabe, no lo sabe mucha gente y Europa es un poco la que pone un poco los pies en el suelo a entidades bancarias. Bueno, pues ya sabemos los lobbies y demás, la presión que hacen en la legislación y en la aplicación de las leyes a los jueces incluso. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta que llega Europa nos tiramos 4 o 5 años hasta que resuelve el Tribunal Económico Europeo que estamos ahí en un limbo que, en fin, que nos pone a pensar. Igual que las cláusulas suelo, a día de hoy todavía se pueden reclamar. Es decir, también si tenía algún tipo de hipoteca y demás, es decir, son unos gastos que siempre se imputaban al prestamista, perdón, al prestatario, y ha dicho Europa que no. Es decir, ha dicho Europa, oiga, es decir, porque va a tener que pagar todos los gastos de notaría, registro, tasación, cuando usted era el más interesado en que la casa fuera tasada para asegurarse usted, en que se escribiera la hipoteca en el registro para que coste, para que no entre nadie y porque la notaría del préstamo lo tiene que pagar totalmente el cliente. Todos esos gastos se le devuelven a la persona que haya firmado un préstamo. Al igual que, bueno, la cláusula suelo, como ya conocéis, bueno, pues se ponía en el Euribor más un variable y decía, ¿qué es lo que negociaba contigo el banco? Y te ponía una coletilla, sí, pero del 4 no va a bajar nunca. Entonces nunca se te aplicaba ese variable, siempre se te aplicaba el 4. Bueno, barbaridades de estas, ¿no? O incluso el seguro de vida que te hacen para siempre, en fin, miles de historias que podemos hacer otra cápsula para que conozcáis realmente los derechos que tenéis para que, bueno, para que en alguna manera el banco devuelva lo que no tuvo que cobrar, ¿no? Eso estaría bien, a lo mejor plantear una siguiente cláusula sobre derechos del consumidor más amplio. Sí, sí. ¿Cláusula o cápsula, Ferran? ¿Eh? Las dos cosas. ¿Una Las dos. cláusula? Cápsula. No, open talk. Open Talk. Está ya en términos jurídicos. Sí, Sí, me ha quedado. Antes has dicho una palabreja de estas de abogado, de jurídico, el ámbito jurídico que no entiendo, es como no sé qué concursal. sí, Esto es, pero es que la segunda... ¿qué quiere decir? Administrador concursal, ¿no? No, ha dicho esto es para un... un concurso de acreedores, Procedimiento ¿no? concursal. Sí, es que al Procedimiento concursal, claro. final la ley de segunda oportunidad es un procedimiento concursal. El concurso al final es eso. El concurso es el pago ordenado de los acreedores, ¿no? Un concurso de acreedores. Es decir, se concurren todos allí los acreedores para que de forma ordenada se les pague. En un concurso de empresa, por ejemplo,
se le paga primero, si hay dinero, se le paga primero al Estado y a los trabajadores. Después, bueno, y a los que tienen, a las entidades que tienen un derecho real sobre alguno de los bienes. Después se les paga a los acreedores normales, digámoslo así, que no son ellos. Y por último, que eso nunca hay, pues se les paga a los socios las aportaciones que hicieron. Los concursos de acreedores, es cierto que, bueno, por desgracia, duran tanto y demás que al final, si cobra alguien, son los trabajadores y el Estado. Los acreedores difícilmente. Pero bueno, hay de todo. Una pregunta para Laura o para Lali, si aún está ahí. ¿En Argentina existe algo parecido a la ley esta de la segunda oportunidad? No te oímos, Laura. No sé, yo no Laura, sé tampoco. ¿cómo ¿Ahora están? me escuchan? Sí. Hablamos Lauri, que sabe más que yo, me parece. No, iba a decir, yo no la conozco, no conozco si existe, pero hay me parece que hay realidades distintas respecto de España, porque acá hace muchos años las tasas estuvieron muy altas, ahora recién están empezando a bajar, y entonces estaba muy frenado el crédito, no había crédito, no había préstamos. Con lo cual me parece que es distinto, ¿no? Me parece, Lali, no sé cómo lo ves vos. Mm, Entonces, si hay alguna ley, no sé si estará vigente, porque hace rato que no, todo lo que es, por ejemplo, hipotecarios y todo eso estuvo muy frenado los últimos años. Pero bueno, Sí, creo vamos a que averiguar. sí, en la línea de lo que dice Laura, hay mucha regulación acá. Ha habido, el lado bueno y malo es que ha habido mucha. Pero sí, existe como en todos lados. No hay una ley de segunda oportunidad, seguro. Los bancos, sí hay muchos programas públicos de intervención para perdonar deudas que terminan siendo más causa a veces de corrupción que de situación de tranquilidad, porque se usan mucho políticamente, pero no hay algo parecido, me da la impresión que esta ley de segunda oportunidad es mucho más transparente, clara y legislada y regulada, y acá ha habido un poco más de lobbies individuales o sectoriales que por ahí generaban refinanciaciones y siempre era poco. Y está después la gente que la ley de quiebra es normal, calculo que sea muy parecida a todos lados, pero algo tan parecido no hay. Me parece que a falta de esta ley de segunda oportunidad hay una serie de grises que ha dado más para corrupción que para transparencia, y algunos la consiguen y otros no, algo por el estilo, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Creo que eso es lo bueno de esta ley, ¿no? Que es muy clara. Bueno, a nosotros, de alguna manera, por lo que nos dicen Antonio y Felipe, y por lo que teníamos entendido, pues estar en Europa también tiene sus ventajas, porque si hubiera sido por el sistema bancario y político español, pues no estaríamos en esta situación. Está claro. Sí, voy a comentar una cosa. Nos encontramos con que muchos casos son como consecuencia del endeudamiento bueno, de estas personas, consecuencia de la crisis que tuvimos en el año 2008. Y muchas directivas europeas lo que están intentando es que los bancos valoren la solvencia del cliente. Es decir, que vean si realmente pueden asumir esas obligaciones de pago de préstamos. Y bueno, la última legislación que hay en Europa es que si el banco no evalúa esa solvencia del cliente, incluso se podría declarar nulo el préstamo. Y de esto ya hay sentencias en Europa donde esos préstamos pues se tienen que devolver todos los intereses y todas las comisiones que se han cobrado al cliente. Por eso es tan importante la Unión Europea en el ámbito de consumidores. Y esta cuestión no está del todo regulada en la normativa española porque no permite la nulidad todavía de esos préstamos. Está prevista en el artículo 14 de la ley de crédito al consumo, pero ese artículo no llega a permitir, como en otras legislaciones europeas, que incluso se pueda declarar la nulidad, por ejemplo, de las tarjetas
y de otros préstamos que pudiesen haber sido concedidos sin esa evaluación correcta de la economía del cliente. Muy interesante, la verdad, la reflexión. Yo creo que da para más y bueno, por la hora es hora de acabar este Open Talk. Prepararemos la siguiente y simplemente decir que vamos a seguir trasladando todo esto y que la gente, bueno, ahora ya hay mucha información, ¿eh? No como hace unos años que era más, pero bueno, muchas veces quien más lo necesita, si no tiene alguien cerca que le recuerde, las espirales, eh, digamos, de presión y de sufrimiento son tales que uno no lo ve, no ve salida. Muchas veces se necesita que haya alguien que te recuerde que sí, que tienes derechos y que tienes salida, ¿no? Y además aquí, bueno, pues eso, ¿no? El tener deudas también por el tipo de sociedad y por la influencia judeocristiana, etcétera, se ha llevado mucho a la culpa, ¿no? El deudor es culpable, ¿no? Es como alguien que ha hecho algo mal y que por lo tanto debe ser castigado, ¿no? Tiene un pecado, ¿no? De no haber pagado a los bancos. Y bueno, todo esto hay que estar ahí atentos, ¿eh? Ok, ¿Os parece? Buen momento. sí, Maribel, todos. Pues gracias, Felipe, no te conocía, No, gracias. muchas gracias. Vamos a ver si podemos acompañar alguna que otra desde Economía Humana. Vamos a hacer lo posible para difundir, dar a conocer y bueno, que pueden ponerse en contacto y que tenemos también esta disposición y especialidad a poder atender temas de deudas y bueno, vamos a ver si podemos ayudar a que dejen de sufrir unos cuantos. Ánimo, a por ello. Seguimos. Dale. chao, gracias. Ya. Hasta luego. Gracias. Chao.